Hola, ¿qué tal amigos? Soy Omar Ortiz. Bienvenidos a mi estudio. En este video vamos a tocar el tema de los tonos para piel, el set de tonos piel por Omar Ortiz, por un servidor. Quiero explicarles exactamente de qué se trata este tema de los tonos piel. Primero voy a dar un pequeño resumen de dónde surge esta idea de hacer un set de tonos piel. Usualmente, como algunos de ustedes saben, tengo cerca de 18 años trabajando profesionalmente como pintor y siempre he tenido el gusto o la inclinación por pintar figurativo, por la figura humana, por el desnudo, por la expresión corporal, y me ha fascinado desde hace muchos años el tratar de representar los tonos de la piel lo más acertado posible. Me parece un reto bastante interesante que tiene su grado de complejidad. Si pensáramos en desintegrar de alguna manera el cómo está formada la piel y cómo están formados los colores, podría decirse que estaríamos hablando de que todo es un trabajo a base de capas. Entonces, en mi proceso de pintura voy construyendo el color a base de capas. En algunas etapas del proceso pinto con pincelada muy cargada de óleo y con colores opacos, y en algunas otras etapas, sobre todo en las finales, trabajo con veladuras, muy poco color, donde voy respetando o voy dejando el color que tengo debajo y se adiciona el color que pintas de una manera muy transparente en las últimas capas, y es, por poner un ejemplo, como si estuvieras trabajando como con acetatos, donde con la superposición de tonos vas generando colores nuevos y eso al mismo tiempo le va dando profundidad al tono y una gama más rica de color. Considero que el matiz es más importante que la pincelada. Si lo que estás buscando es realismo o hiperrealismo en tu obra, es muy importante que entiendas el color, que entiendas la temperatura de los tonos, de la luz, que entiendas el contexto bajo el cual está situada tu figura. Nuestro color más claro, luego el tono 2, que es un tono un poco más oscuro que el 1, obviamente va a ser la lógica con todos. El tono 2 tira un poco hacia el rosa. Luego tenemos el tono 3, que es más oscuro que el 2 y tira un poco hacia un tono verdoso. Suelo tener algunos colores en gama de amarillos. Aquí, por ejemplo, tengo un amarillo de Nápoles, o pudiera poner algún amarillo de cadmio o amarillo ocre. También suelo tener algún par de tintas que en diferentes marcas les llaman tinta carne. Luego tenemos el tono 4 en esta parte de la frente, donde el color es un poco más neutro. No se identifica de una manera muy clara si es frío o si es cálido, y es un tono que tira ya a un tono medio. Ya no hay demasiada luz en esta zona, entonces ahí sería el tono 4. Luego el tono 5 lo tenemos en esta parte donde es más rojizo, más intenso, tono medio, cálido y rosado. Entonces aquí sería el tono 5. Aquí tenemos otra imagen que está basada en el mismo ejemplo, pero ubicando los tonos en otra pintura de unas manos, ahora no de un rostro, y
De este lado tenemos, no aparecen los números, pero este es el tono 1, tono 2, 3, y luego tenemos también dentro de los tonos de la luz un color frío que tira al verde, tono 3. En los tonos medios tenemos el mismo concepto, que es el tono 7. Es un tono verdoso que es familiar del tono 2. 9, 10. Aquí se aprecian unos tonos porque estamos trabajando sobre una paleta de color gris neutro. Entonces, nuestro tono 1 se ve bastante claro. Este ejercicio que estoy haciendo se los recomiendo de trabajar sobre una hoja donde con el mismo dedo el tono 9 de los tonos de sombra, que es un color cálido que tira hacia el rojo, y el tono 10 de los tonos sombra, que es un tono frío que tira hacia los verdes. Dentro de esos tres grupos de luz, medios y sombra, los colores son familiares, es decir, el 3, el 7 y el 10 son de la misma familia. Si quieres ver el video completo, por favor, acompáñame en Patreon, donde accederás a material exclusivo como fotografías o videos, tutoriales, tips, sugerencias, una invitación abierta a mi estudio donde estaré publicando mes a mes contenido exclusivo al cual podrás tener acceso con una suscripción mensual a un costo muy bajo. Nos vemos.